Río Fugitivo, capítulo 33. Había pensado en utilizar el revólver que mi abuelo me había regalado, ir a su casa y, aprovechando una distracción suya, robarle algunas balas. Pero en el aire de la ciudad había el olor a azufre de los cohetes que los niños reventaban en los días previos a San Juan, la fragante estela de las luces de Bengala, y se divisaban en el horizonte puntillistas columnas de humo, las fogatas de gente que no podía esperar a celebrar la fiesta. Al cruzar por el tópater, inalcanzable, aburrido Eduardo Avaroa, vi el fuego de los mendigos que vivían bajo el puente, la lumbre que chisporroteaba y elaboraba figuras caprichosas, fugaces garabatos, y me quedé un cuarto de hora observándolo, extasiado. Esto terminó de decirme, seguiría el ejemplo de Alfredo. Pensé que había nacido para ser un Poirot, un Ellery Queen, un Mario Martínez, incluso un Blade Runner, que había nacido para descubrir crímenes perfectos. Pero no, más que descubrirlos, yo los concebía. Era el detective, pero también el criminal. Era fascinante utilizar la razón para encontrar al culpable, pero era más complejo, mucho más misterioso y seductor seguir impulsos oscuros y utilizar la razón y lo que estaba más allá de esta, el instinto y sus excesos, para planear un crimen perfecto, justificado, pero crimen al fin. Yo escribiría mi futuro, pero a la vez sabía que estaba siendo escrito por un hermano que supo rendirse antes que yo al violento animal que convive con el ángel en nuestro interior, y a veces lo muerde y a veces lo destroza. Nosotros escribíamos, pero a la vez estábamos siendo escritos por antepasados de los que quizá no sabíamos nada, por otros lizarazos que nos habían legado cualidades harto más perversas que la tentación de la escritura. No había nadie en casa. Saqué un chicolac del refrigerador y encendí la radio. Desabastecimiento de pan, largas colas en las gasolinerías. La COP convocaba a otra huelga general. Sí les pedía calma a la nación. Se reunía con su gabinete y se aprestaba a lanzar un nuevo paquete de medidas económicas. La universidad había vuelto a ser clausurada. El dólar en el mercado palarero se cotizaba a 5.000. Se estimaba en 200% la inflación del mes. Cambié de estación. Every breath you take, every move you make. Entré al cuarto de Silvia en penumbras. Descorrí las cortinas. Dejé entrar la desvelada luz del día. Creí reconocer un tenue olor a incienso. Traté de abrir el cajón de su velador. Estaba cerrado con llave. Me quedaría sin leer su diario. Mother woman lived thus, and mother man did not have a clue. Había estado con ella por la tarde y quería saber más de lo que pensaba y sentía. Seguía abusando del negro en sus vestidos y chaquetas, en sus medias y pantalones. Su fase dark no se acababa nunca. Más que feliz, la había notado satisfecha. Mencionó, como no, la absoluta indiferencia de papá hacia ella, agudizada desde la muerte de Alfredo. Cuando le dije que me casaba, fue como oír llover, como si nada importante estuviera a punto de ocurrir. En el fondo creo que le gusta la idea de que me vaya. En cuanto a mamá, le daba mucha pena dejarla sola. Se sentía culpable, pero no estaba dispuesta a que eso interfiriera en su decisión. La escuché murmurar: para eso cría uno hijos, para que se vayan. Y sé que lo dijo para que la oyera, aunque se hizo la loca. Claro, no le molestaría si tú te fueras. Sí, yo me voy. Pero es cierto que Jean-Pierre le encanta. Me dijo abrazándome que me quería mucho y me extrañaría. Y le preocupaba. Cada vez me notaba más absorto y reconcentrado. ¿Quién lo hubiera dicho? Parece que eres al que más le afectó lo de Alfredito. Silvia, dije cambiando bruscamente de tema. ¿Te puedo hacer una pregunta? Pero es muy íntima. No me asustes. No sé si debería. ¡Qué vueltero eres, por Dios! Había pensado muchas veces en hacérsela, jamás con la convicción que acababa de visitarme, con la certidumbre de que esa y no otra, y en ese momento y no en otro, era la pregunta que quería hacerle. ¿Pasó algo entre Mauricio y tú? Silvia frunció el ceño, hizo una expresión de asombro. Disculpa, ya sé, no debería preguntártelo. ¿A qué viene eso? Hace unos años hubo unos rumores en mi curso y Mauricio venía a la casa con frecuencia y por esa época dejó de venir. No sé nada en particular. Curiosidad, supongo. Me acordé el otro día. Tengo un hermano celoso, canturrió ella. Tengo un hermano celoso. No es eso. ¿Y qué tiene de malo que lo sea? Dijo, y de pronto cambió su tono juguetón y continuó, la voz seca, deletreando las palabras. No pasó nada. Y añadió con una mueca burlona. Al menos nada que te interese. ¿Quién lo hubiera dicho? Parece que eres al que más le afectó lo de Alfredito.
Me quedé en el cuarto de mi hermana, mirando la foto de Alfredo en el marco de la plata bruñida en el velador, limpiando el polvo acumulado en el vidrio. Me senté en la cama. ¿Quién había sido mi hermano? Era una pregunta obvia y patética, y nunca me la había hecho con urgencia en el tiempo presente. Toqué los labios y los hoyuelos que yo hubiera querido tener, la nariz recta y la despeinada cabellera, la travesura en la sonrisa y la picardía en el rostro, el cuerpecito que solía enfermarse con facilidad. ¿Quién había sido mi hermano? ¿Y quién había sido yo para él? Si todos los misterios de esa época se desplegaban en círculos concéntricos, esas preguntas rozaban el núcleo sólido del laberinto. Llegaban al lugar donde la piedra había hecho contacto con el agua, las ondas alejándose de ese punto, la enigma que acababa y trascendía a los demás enigmas. Busqué en el garage la lata de gasolina que tenía papá para emergencias. No notaría su falta, al menos no por unos días. Debía esperar a que las largas colas amainaran. Conseguir gasolina hoy me hubiera tomado toda la tarde. Luego busqué y encontré Potsipol entre los cajones del escritorio de la pieza nueva. Estaba todo en orden. Caminando por el jardín, me fijé en los pinos majestuosos y polvorientos y pensé en la oleada de incendios en casas con pinos. Era tan fácil incendiarlos. El fuego se extendía a través de ellos con tanta facilidad que seguro los pirómanos se les hacía agua a la boca con solo verlos, dignos y sobrios, resguardando residencias impenetrables, impidiendo que ojos curiosos pudieran ver los dramas y melodramas que se desarrollaban en ellas. Mi tía vendría al día siguiente a visitar a mis papás, a jugar loba. Esa sería la noche. No era cuestión de que justos pagaran por inocentes. Alrededor de las 11, Mauricio estaría haciendo tareas o viendo a un policial en la TV o leyendo Vargas Llosa o, Dios no lo quiera, recibiendo la visita de Aura y haciendo el amor con ella en la cama de su madre. Doble plaza, más espacio que en la suya para retosar. El martes en la tarde fui al cine con Camaleón. Camaleón quiso fumar un pitillo. Le dije que no lo hiciera a mi lado. ¡Puta que te has vuelto! Fue al baño y tardó en volver. Cuando lo hizo, aspiraba aire por la nariz como si la tuviera tapada. Quise decirle que parecía que el triste ejemplo de su hermano no le había servido de nada, pero no lo hice. Al menos no lo hagas cuando salgas conmigo, fue lo único que le dije. No me jodas, respondió. Hubiera querido amenazarlo con dejar de ser su amigo si lo seguía haciendo, pero no lo hice. Hiciera lo que hiciera, no podía dejar de ser su amigo. Nos salimos antes de la segunda película para llegar a clases. Me tentó contar La Tejada, pero luego me dije que no. Me había equivocado con él y me sentía engañado. Pero tampoco quería que una escandalosa fina sobre él se esparciera en el colegio. Eso era lo que menos podía hacer, no por el Tejada que acababa de conocer, sino en homenaje al que había conocido durante los últimos 4 años. En clases, Lanza pidió un par de poesías para Raquel. ¿Raquel? ¿Quién es Raquel? ¿Y Michelle? Terminamos, dijo en un tono rencoroso. Raquel está en el curso de Michelle y me gusta. ¿No será que quieres mandarle poemas para que Michelle se entere y se muera de celos? Para nada, me gusta de verdad. Haré lo posible, aunque últimamente me está faltando la inspiración poética. Soy muy prosaico. Unita aunque sea y no te jodo un buen tiempo, asentí. Una cosa más, que no sean muy intensos, que no sean muy románticos, ¿sabes? Sabía. Conejo me invitó a su fiesta de San Juan. Le dije que iría. Descubrí, incómodo, una nueva y más gruesa cadena de oro en el cuello. Resentí apenas la tentación de preguntarle de dónde había sacado el dinero para comprarla. No digas sí y luego no te aparezcas. Si es sí, que sea sí. Y si es no, que sea no. Eres un falluto de mierda. ¿Sí o no? Quizá. Mauricio se me acercó y me preguntó dónde pasaría San Juan. Le quedaba bien la colita. Metí las manos nerviosas en los bolsillos. Me mordí los labios que temblaban. Evité mirarle a los ojos. Mi mirada se dirigió a una pequeña mariposa nocturna que se había colado por la ventana del curso y revoloteaba al lado de los reflectores. ¿Qué diría de El misterio de la pluma estilográfica? Seguro no le gustaría. Efectista, ininteligible, bla, bla, bla. En casa de Conejo, aunque no estoy muy animado. ¿Y tú? Tengo una fiesta de los Supremos. ¿Los conoces? ¿Ese grupito de alzados del Prado, los que se creen la muerte? Son buenos tipos. Me han invitado a formar parte de su grupo. Iré a la fiesta, veré qué pasa. Luego me daré una vuelta por casa de Conejo. Nos vemos ahí entonces. Barahona había ido borracho a clases y eructó cuando el físico nos explicaba el fenómeno de la entropía. Fue expulsado sin contemplaciones. Me volví a casa caminando junto a Conejo como en los viejos tiempos. Conejo no paró de hablarme de Chino, de lo mucho que lo extrañaba.
Chinatown no era lo mismo sin él. Era un reventado, pero valía 10 puntos. No como otros de los más correctos que no valían nada. ¿Te refieres a Mauricio? No, Mauri tiene sus cosas, pero en el fondo es un buen tipo. Cree que es más vivo que todos nosotros juntos y cree que nosotros no sabemos que él cree eso. Pero por lo demás es buena onda. Se hace el playboy con las mujeres y ha tenido sus éxitos, pero no me aguantan una pasada. Se dedica a las caritas bonitas, las hijitas de papá que son las que más fácil caen, pero luego son pura charla. No dejan que les toques ni la oreja. En cambio yo tengo un surtido más amplio, pero donde pongo el ojo, pongo la bala. Cuando nos separamos, Conejo seguía hablando de sus conquistas. Era simpático, aunque muy arrogante en el tema de las mujeres. Era cierto que era muy atractivo, sobre todo de perfil. Su nariz un resbalín perfecto, pero sus grandes incisivos arruinaban la armonía del conjunto. Las chicas parecían no quejarse y estaban bien así. Pensé que acaso, si le contaba lo que haría en la noche, volveríamos a ser tan amigos como antes. Por supuesto me callé. Cuando llegó mi tía me saludó con mucho cariño, envuelta en una falsa piel de armillo y con grandes aretes de perlas. Estaba de buen humor. Le pregunté por su hijo. Me dijo que se acostaría temprano. Quería estar descansado para la jarana de mañana. ¿Vas a pasar San Juan con él? No creo. Esperé hasta que mis papis, mi tía y una vecina estuvieran inmersos en la partida para salir de la casa a la noche fría y ventosa. Hércules me movió la cola. Me deseaba suerte. Salí justo cuando Sandro y Annalise llegaban en su onda. Protegido por las sombras, los escuché discutir a gritos mientras él metía el auto al garaje y ella se sacaba los zapatos en la puerta. Vi la silueta de ella haciendo equilibrio con un pie. Era una mujer alta. Me dio pena su futuro de peleas e infidelidades. Esperé a que apagaran las luces de la casa antes de continuar mi camino. Llevaba la lata de gasolina y un spray de pintura roja en una bolsa de yate en la mano. El potsipol y una caja de fósforos brasileros en el bolsillo. Faltaban 15 minutos para la medianoche. Me dirigí caminando al mirador, bordeando la acequia de la Melchor Urquidi, las espectrales siluetas encorvadas de los sauces llorones a los costados. Vi una profusa cantidad de casas con pinos. Crucé la avenida América, subí una cuadra pedregosa y luego doblé a la derecha hasta llegar a la subida del mirador. No tenía miedo a que me vieran, no tenía miedo a nada. Mis nervios parecían haberse congelado con el frío. Mi corazón parecía no latir. Mi ansiedad había desaparecido. Había intentado que me detuvieran y cuando no lo hicieron, tuve la convicción de que haría lo que tenía que hacer. No porque fuera lo correcto, sino porque no podía ser de otra manera. Para que lo hecho estuviera hecho por los siglos de los siglos. Lo haría y sería un accidente o una travesura de unos niños jugando en la víspera de San Juan, o la obra de un pirómano, y Daza, el inútil Daza, el ciego Daza, no encontraría al culpable y lo achacaría a la hiperinflación de Siles. Una peta amarilla se detuvo al lado mío. Una mujer bajó la ventana y me preguntó si conocía la calle Sansetena. Le dije que no. La mujer tenía la tez muy pálida y una peluca rubia con un cerquillo en que le cubría la frente. Con un poco de esfuerzo, ella era la temible Pris de Blade Runner. Hubo unos segundos en que ella dejó de ser ella y yo vi a Pris con su mueca letal. Me quedé mirándola con los ojos bien abiertos. Ese tipo parece que está jalando. Ella y sus amigas se rieron con una risa histérica, una risa que era un eco extraño en la voz de la cantante de Men at Work en la radio a todo volumen. Me ofrecieron una cerveza en lata. Les dije que no, gracias. La peta parió y la calle volvió al silencio. La casa del ajedrecista se encontraba aislada en un promontorio. No había luces, no había en las ventanas del piso de arriba el resplandor de una televisión encendida. No había signos de vida ni en la casa ni en los alrededores. El ajedrecista probablemente dormía. Vi mi reloj, eran las 12:10, debía apurarme. Me acerqué hacia la casa hasta que mis manos tocaron el pino de ramas que parecían haber sido niveladas recientemente. Recordé mi primera borrachera, cuando el ajedrecista me dejó en la puerta de mi casa y me recomendó que comiera pino para tratar de burlar el examen que mamá haría de mi aliento. No pude burlarlo. Habíamos sido tan amigos, pero no era verdad. Él nunca me había visto como su igual y yo tampoco me sentía así. Yo era apenas un insecto atrapado en el brillante resplandor de su luz. Era apenas una víctima más de su insidioso carisma, tal como lo éramos todos. Intercambiables juguetes en sus manos, blancos móviles con quienes practicar el incansable y egocéntrico juego de la seducción, que todo lo quería, que todo lo deseaba, que comenzaba atrapando un curso y ya pronto quería una ciudad y después el país.
Imaginé que, si fuera el clímax de una película de Hollywood o de una novela, debía haber una confrontación final. ¿Cuántos minutos duraba Blade Runner en el encuentro de Deckard y Roy Batty? Yo tendría un revólver en la mano y el ajedrecista imploraría perdón y yo no le haría caso. Y antes de disparar, le recitaría la letanía de razones por las cuales lo hacía. Le daría muchas razones. Le diría que había desenmascarado el misterio del ajedrecista. Terminaría diciéndole entre gritos y llantos que lo hacía particularmente por Alfredo, que había muerto antes de tiempo, dejándome como un dolor inconsolable, con una pena que me acompañaría el resto de mi vida. Alfredo había muerto cuando no era ni siquiera una promesa de lo porvenir, cuando era apenas un infante que entremezclaba peces en acuarios con incendios en lotes baldíos. El ajedrecista debía pagar con la misma moneda, dejar de ser el que podía haber sido en su florecimiento maligno. Pero no quería enfrentar al ajedrecista. No quería darle una oportunidad para que utilizara la magia prestidigitatoria de su carisma y me convenciera de no hacer lo que quería hacer, lo que tenía que hacer. Debía apurarme. Saqué el spray y escribí en las blancas paredes unos versos que había encontrado por casualidad, precisos para la ocasión. Al contacto del secreto que fluye, del tiempo que se detiene, del fuego que se consume y del hielo eterno y presente, todo ojo, toda imagen arderá en flamas y se quemará. Pensé que así unía en una persona al poeta y al pirómano. Le daba a la policía un sospechoso, una enigmática pista con la que distraerse. Había querido escribir un grafiti en la pared del San Sebastián, pero aquí era mejor. Cuando terminé, entendí las ganas de mamá de sacarle una foto a todo hecho con el más mínimo trazo de memorable. Hubiera querido sacarle una Polaroid a esos versos rojos en el blanco intenso de la pared. Había traído el potsipol para esparcirlo en los cerrojos de las puertas de entrada y del garage, para evitar que el ajedrecista saliera de la casa en caso de que tuviera tiempo a reaccionar al avance de las llamas. Era una burda idea. Eso convertiría el acto del poeta pirómano en un crimen predeterminado. Decidí no usarlo. Le daría una oportunidad a Mauricio. Pensé que el viento ayudaría a la rápida propagación del fuego. Me fijé en el cielo sin estrellas, preguntándome dónde andaría la de Alfredo. Me di la vuelta, no había nadie. Regía un silencio quebrado a ratos por el aullido de un perro lejano. Pensé en los crímenes perfectos de mi abuelo y mi padre, en la diferencia que existía entre matar por decisión propia y matar siguiendo las órdenes de otros, superiores jerárquicos de los que jamás conoceríamos sus rostros. Existían diferencias entre una cuchillada por la espalda, una madrugada de regreso a casa y un disparo en el pecho con un revólver de cacha nacarada en el frente del combate, un rojizo crepúsculo. Habría que preguntárselo a Mauricio. Esparcí la gasolina en el piso, luego encendí un fósforo, lo tiré y me eché a correr. No paré hasta llegar a la América. Divisé en la distancia el resplandor anaranjado de la casa solitaria envuelta en llamas y tuve un súbito ataque de culpa. Di algunos pasos como intentando volver. Era tarde. Me persigné.